Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, fieles seguidores de este espacio dedicado a desentrañar los misterios, los romances y los dramas que envuelven al fascinante mundo del espectáculo turco. Espero que estén disfrutando de un día radiante, rebosante de energía positiva y colmado de momentos memorables. Hoy, como ya deben haber adivinado por el título que los atrajo hasta aquí, vamos a sumergirnos en un tema que estoy absolutamente segura les apasionará, porque involucra los ingredientes que más nos gustan: amor, pasión, desengaño y a dos de las estrellas más brillantes y queridas del firmamento turco, la deslumbrante Serine Sarıkaya y el carismático Altay Ulusoy. Sí, queridos amigos, hoy vamos a desentrañar esa historia que, según los titulares más sensacionalistas y las portadas más escandalosas, terminó con Serine Sarıkaya, una de las actrices más admiradas de Turquía, sumida en un profundo dolor, con el corazón hecho trizas y llorando desconsoladamente de amor por el irresistible Altay Ulusoy. Prepárense para un viaje apasionante a través de los entresijos de esta relación, donde nos adentraremos de lleno en el territorio de los rumores, las verdades a medias, las especulaciones más audaces y los secretos mejor guardados que han rodeado este romance que ha mantenido en vilo a la prensa rosa y a los fans de todo el mundo. Pero, ojo, no vamos a caer en la trampa del amarillismo fácil ni en el sensacionalismo barato. Nuestra misión es analizar cada detalle, cada declaración, cada mirada y cada gesto desde una perspectiva lo más objetiva posible, basándonos en lo que se ha dicho públicamente, en lo que se ha visto a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y sobre todo en lo que podemos inferir de la información disponible, utilizando nuestro sentido común y nuestra capacidad de análisis. Y por supuesto, como siempre, les daré mi opinión personal al respecto sin filtros ni tapujos, con la sinceridad que me caracteriza. Así que, queridos espectadores, relájense, busquen su bebida favorita, pónganse cómodos en su sillón preferido y acompáñenme en este viaje al corazón de uno de los culebrones turcos más comentados, debatidos y analizados de los últimos tiempos. Una historia que ha generado ríos de tinta, que ha desatado pasiones encontradas y que ha mantenido en vilo a los seguidores de estas dos estrellas durante años. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, permítanme recordarles, como es costumbre, que si son nuevos en este canal, si les apasiona este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco y quieren estar al tanto de todas las novedades, primicias y exclusivas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mis queridos seguidores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. A ver, ¿por dónde empezamos esta intrincada historia? Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy. Dos nombres que resuenan con fuerza y magnetismo en el universo del entretenimiento turco. Dos talentos innegables, dos personalidades arrolladoras, dos rostros que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y además ambos han coincidido en proyectos que han sido auténticos bombazos, fenómenos de masas que han arrasado con los ratings y han generado un fervor inigualable, como la exitosísima serie Medcezir. Y es precisamente ahí, en el mágico set de grabación de Medcezir, entre luces, cámaras, guiones y emociones a flor de piel, donde comienza esta historia, o al menos, donde los rumores empiezan a florecer con la fuerza de una primavera inesperada. Imaginen la escena: dos jóvenes increíblemente guapos, rebosantes de talento, compartiendo largas jornadas de trabajo, interpretando a una pareja que se ama con locura, con una pasión desbordante, con una entrega total en la pantalla. Es casi inevitable que esa química, esa conexión, esa chispa que se genera en la ficción traspase la barrera de la pantalla y se convierta en algo más, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que muchos fans y medios de comunicación empezaron a notar, a percibir, a sentir entre Serine y Altay. La chispa era evidente, la conexión era palpable, la complicidad era innegable, todo, absolutamente todo, apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional, algo más que una mera relación de compañeros de trabajo. Algo que trascendía lo puramente laboral y se adentraba en el terreno peligroso y apasionante del amor. Las redes sociales, ese termómetro infalible de las emociones y las tendencias, se inundaron de comentarios entusiastas, de fotos analizadas al milímetro, de vídeos diseccionados frame por frame, de teorías conspiratorias sobre miradas cómplices, sonrisas furtivas y gestos cariñosos que parecían revelar una verdad oculta. Los fans, esos detectives incansables del corazón, estaban convencidos: Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy estaban perdidamente enamorados.
Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y romances apasionantes, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, alimentando aún más la llama de la expectación y el deseo de confirmar lo que muchos ya daban por hecho. Pero aquí es donde empiezan las complicaciones, los laberintos, los callejones sin salida de esta historia. Porque a pesar de todo el revuelo mediático, a pesar de las pruebas irrefutables que aportaban los fans en las redes sociales, a pesar de la presión constante de la prensa rosa, ni Serrini ni Atai confirmaron nunca, jamás, en ningún momento, que tuvieran una relación sentimental. Siempre se mantuvieron herméticos, profesionales, discretos, dejando que los rumores siguieran su curso, sin alimentar ni desmentir las especulaciones. Y eso, claro, no hizo más que aumentar la incertidumbre, la especulación y el misterio que rodeaba a esta pareja. Algunos decían que eran extremadamente discretos y que preferían mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática, el acoso de los paparazzi y el juicio constante del público. Otros, en cambio, aseguraban que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que se llevaban de maravilla y que toda la historia de amor era una invención de los fans, producto de su imaginación desbordada y de su deseo de verlos juntos en la vida real. Y luego estaban los que creían que sí hubo algo entre ellos, que sí existió una chispa, una atracción, un sentimiento que fue más allá de la amistad, pero que la relación no prosperó por diferentes motivos, que no llegó a buen puerto por circunstancias ajenas a su voluntad. ¿Cuáles eran esos motivos? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación pura y dura, en el reino de las conjeturas y las suposiciones. Algunos apuntaban a que Atai no estaba preparado para una relación seria en ese momento, que estaba enfocado en su carrera y que no quería comprometerse sentimentalmente. Otros, en cambio, insinuaban que Serrini era demasiado independiente, demasiado ambiciosa, demasiado centrada en su trabajo como para comprometerse en una relación que requiriera tiempo, dedicación y sacrificio. Y otros, incluso los más maliciosos y sensacionalistas, insinuaban que había terceras personas involucradas, otros romances en el horizonte, otros amores pasajeros que impidieron que la relación entre Serrini y Atai floreciera y se consolidara. Y llegamos al punto álgido de la historia, al momento más dramático y emotivo, los titulares que afirmaban que Serrini Sarkaya estaba devastada, desconsolada, con el corazón roto en 1000 pedazos y llorando amargamente de amor por Atai Ulusoy. ¿De dónde salieron estas informaciones? ¿Quién filtró estos detalles tan íntimos y personales? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta es difusa e incierta, llena de sombras y contradicciones. Las informaciones procedían de fuentes anónimas, de personas cercanas a los actores, de amigos en común, de confidentes secretos que supuestamente conocían todos los detalles de la relación. Rumores que se fueron transmitiendo de boca en boca, que se fueron exagerando y distorsionando con el tiempo, y que al final acabaron llegando a los oídos de los medios de comunicación, que no dudaron en publicarlos con titulares llamativos y sensacionalistas. Es fundamental ser cautelosos y escépticos con este tipo de informaciones. Porque, como bien sabemos, muchas veces se exageran las cosas, se inventan detalles, se sacan conclusiones precipitadas y se crean historias dramáticas y románticas donde quizás solo hay una simple amistad, un simple desencuentro o una simple decepción. Es muy fácil caer en la trampa del sensacionalismo y construir una narrativa melodramática y apasionada donde quizás solo hay una realidad mucho más simple y prosaica. Pero, dicho esto, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que Serrini Sarkaya sí haya sentido algo profundo y sincero por Atai Ulusoy. Después de todo, como ya hemos dicho, la química entre ellos era innegable, la atracción era palpable y es muy probable que hayan compartido momentos intensos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Y cuando hay sentimientos involucrados, cuando hay emociones a flor de piel, es normal que haya decepciones, desilusiones, desengaños y sí, también lágrimas. Ahora bien, ¿hasta qué punto Serrini estuvo devastada, desconsolada, y llorando de amor? Eso es algo que solo ella sabe con certeza. Y sinceramente creo que es algo que pertenece a su intimidad, a su esfera personal, y que no deberíamos juzgar ni cuestionar. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por momentos difíciles en el amor, todos hemos sentido el dolor de un corazón roto, la amargura de una decepción y la tristeza de una pérdida. Y es fundamental ser respetuosos con los sentimientos de los demás, especialmente cuando se trata de personas públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación, que son juzgadas y criticadas por cada palabra que dicen y por cada gesto que hacen. Lo que sí podemos afirmar con seguridad,
sin temor a equivocarnos, es que independientemente de lo que haya pasado realmente entre ellos, Sereni Sarkaya y Aatay Ulusoy han sabido seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ambos han cosechado grandes éxitos, han demostrado su talento y su versatilidad, y han seguido conquistando al público con su carisma, su belleza y su trabajo impecable. Sereni ha protagonizado series de gran éxito como Fi, Samaran y la más reciente Kimler Held Kimler Hekti, donde ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar personajes muy diferentes con una facilidad asombrosa. Aatay, por su parte, ha triunfado en series como Akan, El Protector, Yeşilçam y Terzi, consolidándose como uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional. Y lo más importante de todo, ambos parecen felices y realizados, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así que, quizás, toda esta historia de amor y desamor no fue más que un capítulo en sus vidas, una experiencia que les ayudó a crecer, a madurar y a convertirse en las personas que son hoy en día. En definitiva, la historia de Sereni Sarkaya y Aatay Ulusoy es un claro ejemplo de cómo los rumores, las especulaciones y el sensacionalismo pueden distorsionar la realidad y crear una narrativa que no siempre se corresponde con la verdad. Es fundamental ser críticos con la información que recibimos, no dejarnos llevar por las apariencias y no caer en la trampa del amarillismo. Y sobre todo es esencial respetar la intimidad y los sentimientos de los demás, especialmente cuando se trata de personas públicas que están constantemente expuestas a la mirada de los medios de comunicación y del público en general. Al final, todos somos seres humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestros sueños y nuestras frustraciones, y todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado de la historia de Sereni Sarkaya y Aatay Ulusoy. Hemos visto cómo los rumores pueden crear una narrativa dramática y cómo es importante ser críticos con la información que recibimos. También hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la intimidad y los sentimientos de los demás, especialmente cuando se trata de personas públicas. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Sereni y Aatay? ¿O creen que todo fue una invención de los fans y los medios de comunicación? Me encantaría saber su opinión. Y para terminar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas sobre el apasionante mundo del espectáculo turco, así que no se lo pueden perder. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos.